historiador, analista político, una persona destacada del ámbito. ¿Cómo está, Rosendo? Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias por venir. Bueno, a ver, yo hablaba recién de la promesa como componente político. El gobierno pone mucho énfasis en esto y el presidente dice que lo peor ya pasó. ¿Vos crees que para la gente, para quienes forman parte de la Argentina, desde el punto de vista de las familias que tienen que afrontar, por ejemplo, lo que son las tarifas, las subas del costo de vida, lo peor ya pasó? Bueno, en primer lugar, yo soy analista político, sí, no analista económico, pero yo te diría lo siguiente, si lo peor ya pasó o no, no lo sabemos. No sabemos. ¿Y por qué no lo podemos saber? Porque la situación global está sumamente volátil. Es decir, ¿por qué no lo sé? ¿No es cierto? Porque hay una realidad, ¿no es cierto? Y la volatilidad global en las últimas semanas ha ido aumentando, ¿no es cierto? No disminuyendo. Y lo que pasa con la tasa de interés en los Estados Unidos, con lo que pasa con el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, pueden llevarnos a escenarios muy diferentes. O sea, el gobierno promete, pero al mismo tiempo no refleja que hay una incertidumbre global que lo puede afectar. Bueno, es que yo creo que este es el punto. Es decir, esto creo que en la realidad, si lo peor ya pasó, no lo sabemos. Y no lo podemos saber, ante todo, por una situación externa muy volátil y que a nosotros nos afecta de diversas maneras. Ahora, después viene la comunicación de los gobiernos, este es otro problema. Donde acá ha habido un giro en un mes bastante importante. El 1 de marzo, en su discurso ante el Congreso, el presidente habló del crecimiento invisible. Y en ese momento, si vos recordás, lo que decía el funcionario del gobierno, la economía no nos va a hacer ganar la elección. Vamos a ganar la elección por razones políticas. Un mes después, el mensaje cambió. No sé si está claro. Es decir, el mensaje era muy claro. Es decir, cuando Macri dice el 1 de marzo el crecimiento invisible, te dicen, no, mire, cuando la economía crece entre 2, 2,5, 3, a la gente no le termina. Ese fue fue un mensaje realista, ¿no es cierto? Es decir, realista. Porque además esto es muy claro, cuando la economía crece, recién a partir que la economía crece 3, la gente lo empieza a sentir. Que mientras tanto un sector sí, otro sector no, no es cierto. Es decir, por eso cuando la economía crece rondando el 2, 2 y pico, la política te define las elecciones. No sé si... ¿Es un gobierno que está apostando a la política para ganar las elecciones? Bueno, yo te diría que hace un mes sí. Hoy no estoy tan seguro. Yo creo que acá ha habido un giro en la visión del gobierno. Hace un mes era muy claro, estamos en un crecimiento invisible, ¿no es cierto? La política es la que nos va a hacer ganar la elección. Este era el punto. Me parece que ahora ha habido, o por lo menos en algún sector del gobierno, una reelaboración de esto. Y le han empezado a dar a la economía un papel que hace un mes no le daban en este sentido. Yo en esto sería más prudente, como acaba de decir. Y sería más prudente porque no lo sé, ¿no es cierto?, en este momento, ¿no es cierto? Promesa y esperanza. Esperanza es otro factor, otro elemento que hay que incorporar en ese sentido. Yo creo que el gobierno sería más prudente, ¿no es cierto? Porque además para la elección falta mucho. Falta 1 año y medio. Te pregunto por lo que ha sido quizás uno de los capítulos... yo digo escandaloso, no sé si llamarlo escandaloso, pero claramente digo que ha generado mucha decepción. Esto es, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso, fue interpelado y da la sensación de que muchos de los analistas están refiriendo a lo que pasó con el papelito, cuando en realidad se discutían otras cosas más importantes. Yo creo que sí. Yo creo que, en fin, yo creo que acá había dos cuestiones, ¿no es cierto? El cuestionamiento a la declaración del ministro respecto a los offshore, la política de endeudamiento, ¿no es cierto? Los dos temas. No sé si a la oposición le convenía mezclar los dos temas. Esta es otra, ¿no es cierto?, otra discusión. Pero la realidad es que terminó siendo el papelito más importante que la discusión sobre la offshore de Caputo y sobre el tema de la deuda, ¿no es cierto? Esa interrupción creo que no ha sido positivo, porque cuanto más se debate y se discute y se esclarezca, mejor. Pero a veces la comunicación estalla de esa manera. ¿Quién se equivoca, Rosendo, en lo que fue la interpelación de ayer? ¿Los legisladores que no tuvieron un foco en las preguntas? Fuera del aire repasábamos y vos me decías, mira, con una pregunta bien hecha hubiera bastado. Y yo creo que sí. ¿Cuál era la pregunta? Mira, digamos, si Caputo tiene que ir a declarar, ¿no es cierto?, en última instancia, la oposición que tiene que plantearle, esto es lo que dice la SEC, esto es lo que dice usted.
¿Cómo resolvemos claro, esto es lo que dice la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Y esto es lo que dice usted. Que de alguna manera, donde figura la declaración de, se supone, su propia empresa. Claro, sí, digamos, acá este es el punto. Pero me parece que todo esto, que es, ¿no es cierto? Y Caputo podrá explicar que esto o el otro, es donde la oposición le faltó, en alguna medida, concretar, ¿no es cierto?, ese tema. Sí. Pero bueno, esto es el tema. A veces la comunicación en todas partes está sucediendo esto, ¿viste? Lo accesorio termina siendo lo principal. ¿Lo lastima el gobierno desde el punto de vista político los casos que se conocen de funcionarios que tienen, por ejemplo, una empresa offshore en el exterior? Bueno, yo creo que en esto también sucede lo siguiente. Mira, estamos en el tercer año. En el tercer año las cosas siempre cambian. El primero y el segundo año a todos los gobiernos, la sociedad, en todas partes, tiene buena onda, quiere que le vaya bien. En el tercer año ya los problemas son del gobierno que está. Esto Macri lo vio claro el 1 de marzo, ¿verdad? Cuando ella no volvió a hablar de la herencia recibida, del kirchnerismo. Ya está, terminó el tema de la herencia. El problema es mío, ¿no es cierto? En este sentido. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos problemas que a lo mejor hace un año y medio al gobierno no lo afectaban, ahora ya los afecta. Diferente. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un nivel de reclamo, ¿no es cierto?, diferente. Y el desafío de todos los gobiernos es responder a este cambio, ¿no es cierto?, en la situación. Yo lo que creo es que, bueno, el gobierno ya empieza a tener historia. Este no es el gobierno del diciembre del 2000, ya es un gobierno que tiene, ¿no es cierto?, que tiene historia, que se le exige más, se le reclama más, se le perdona menos, ¿no es cierto? Y este es un cambio, y ese es el desafío, yo diría, político que tiene el gobierno este año. Recién en el programa anterior de Gustavo Silvestre se daba la opinión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decía, este gobierno neoliberal. ¿Vos considerás que el gobierno de Macri es neoliberal? Mira, yo creo que, vamos a poner un término, si vos, en el mundo, el gobierno de Macri es un gobierno de centro-derecha. Si vos decís, ¿cuál es la caracterización? Si vos lees los medios, es un gobierno de centro-derecha. Es un gobierno de centro-derecha. Esta es, ¿no es cierto? El único lugar donde no parece asumirse que es de centro-derecha es en la Argentina. En el resto del mundo, ¿no es cierto? Eso está acá. Es decir, neoliberal es ya en términos de una cuestión de índole económica, pero es un gobierno de centro-derecha desde el punto de vista de la política. Es decir, el macrismo es una coalición típica de centro-derecha en cualquier parte del mundo. Uno podría hacer un paralelismo, por ejemplo, con el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que se definía como que estaba a la derecha de la izquierda y a la izquierda de la derecha, decía Macron. ¿No? Como en esa ubicación, digo, pero es parecido al... tenía la derecha al espejo. ¿Quién está acá a la derecha? Sí. Bueno, había sido ministro de Economía del socialismo. Claro, también, pero Macron, el concepto de derecha e izquierda siguen existiendo. Lo que pasa es que son relativos y no absolutos. Vos estás a la izquierda de alguien o estás a la derecha de alguien. Entonces, para Macron, decir soy el centro, o cierto, soy teniendo a Le Pen a la derecha, bueno, era muy claro, ¿no es cierto? En alguna medida, la izquierda de Le Pen, claro, entonces él polariza. Ahora, Macri no tiene nada a la derecha como expresión política. ¿Vos decís que Macri no tiene nada a la derecha? Yo no veo nada a la derecha políticamente. Algo a la derecha de Macri no veo nada. Pero el gobierno no se muestra más como un gobierno con una agenda desde el punto de vista social más progresista. Está bien, pero yo lo que digo es cierto. En cualquier país del mundo, un gobierno como el de Macri es considerado un gobierno de centro-derecha. Sí. ¿No es cierto? Yo bajo a la Argentina. Tomemos el Congreso de la Nación. ¿Cuántos diputados están a la derecha del macrismo? No sé, cero. No hay ninguno. ¿No es cierto? Sí. Es más, yo te diría, el gran peligro político para el macrismo es que le aparezca algo a la derecha. El gran peligro político que le aparezca algo a la derecha. Porque si no, el macrismo te juega sobre un esquema y dice, mire, ¿no es cierto? Si yo estoy acá y el voto de centro-derecha me tiene que votar porque no tiene otra opción. El gran peligro sería para el macrismo que le aparezca algo a la derecha. Rosendo, vos analizás muy bien lo que es toda la región generalmente, y está claro que en estas horas el foco está puesto en Brasil y en este pedido de detención de Luis Ignacio Lula da Silva por parte del juez Moro. La pregunta es, si Lula llega a la presidencia, o si hubiese llegado a la presidencia, ahora hay un fallo de la Corte Suprema, de una de las Cortes de Brasil, pero digo, si hubiese llegado a la presidencia, ¿podía cambiar el giro político de toda la región? ¿Lula podía hacer que haya un cambio también en la Argentina en el año 2019? Bueno, a ver, yo te diría lo siguiente. Yo creo que el rumbo político de la región se define en los próximos 6 meses. Tenemos la elección presidencial en Colombia, en mayo. Es el tercer electorado de América Latina, tiene 48 millones de habitantes, un electorado más grande que la Argentina. México,
que es en julio, la presidencial mexicana, y Brasil, que es en octubre. Yo sumo estos 3 países, es el 70% del electorado de América Latina que elige presidente en los próximos 6 meses. Pues está Paraguay, Venezuela, pero sentémonos en estos son países 3. muy importantes. Estos 3 son los que me van a definir el rumbo. Y para mí esto no está hoy claro, ¿no es cierto? Si empezamos por Colombia, vos vas a una elección polarizada entre 2 candidatos. Un candidato de centro derecha, Duque, apoyado por el presidente Uribe, ¿no es cierto?, la derecha colombiana, y Petro, que es un ex guerrillero del M-19, que es un candidato de centro izquierda, digamos, con alguna comprensión del chavismo. No quiero, viste, decirlo, pero bueno, pero va a ser una elección polarizada, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué sucede. Pues viene México. En todas las encuestas está primero López Obrador, que es el candidato, llamémosle así, populista, quien para mí va a ser una campaña muy nacionalista porque va a buscar confrontar con Trump. Es decir, le sirve la confrontación con Donald Trump. Y después viene Brasil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario político de Brasil sin Lula? Porque con Lula está muy claro, si Lula fuera candidato... Vos decís, Lula sería presidente. Sería presidente, gana primero y segundo. Bueno, analicémoslo sin Lula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Brasil sin Lula? Bueno, es decir, sin Lula el candidato número 1 se llama Bolsonaro. ¿Qué es Bolsonaro? Pero es un candidato que podría llegar a sacar 23, 24, 25% de los votos. Y yo decía, bueno, es un capitán paracaidista retirado. Sí, pero primero es la antipolítica. Cuidado, que este tema de la antipolítica hoy en todo el mundo está jugando... Eso me suena conocido, lo de la antipolítica. Claro, es la antipolítica. Digo, ¿no, este gobierno de alguna manera no llegó al poder de esa manera? Sí, pero más suave. Más suave. Es decir, fue mucho más antipolítica Trump, por ejemplo. No sé si es decir, fue mucho más antipolítica Trump, por poner alguna medida. Y es el conjunto de la incorrección política. Contra los gays, subestima a las mujeres, sostiene que los afros son menos predispuestos al trabajo. Muy polémico, muy discriminador. Escúchame, es la suma de la incorrección política. Con lo cual, que ya la pregunta acaba de ser, ¿no es cierto?, ¿contra quién va a ir Bolsonaro en la segunda vuelta? Y eso es lo que no sabemos. No sé si va a ir contra un candidato del PT que logre consolidarse, si va a ir contra Ciro Gómez, que es un candidato populista moderado que busca ser candidato del PT, si va a ir contra Alckmin, el candidato, llamémosle, del establishment, si va a ir contra Marina Silva, una afro-brasileña ecologista. Bueno, y este es el gran interrogante. Entonces, yo a Brasil te lo dejo todavía como una cuestión abierta. Aunque Lula no sea candidato. Pero Lula podría ser presidente incluso con el fallo de este tribunal. Yo creo que no. Ya no. Yo creo que ya Lula no puede ser candidato. La diferencia en que está, que si es detenido, no va a poder hacer campaña. Pero si no es detenido, él va a poder hacer campaña. Pero le rechazaron el habeas corpus, se supone que lo van a detener en las próximas horas. Eso es lo probable, yo diría, lo que inclusive podría haber salido ya la orden de... ¿no es cierto?, de detención. Ahora, ¿eso qué significa? Que no es candidato, pero además no va a poder hacer campaña, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahora, esto implica que cuando uno analiza las encuestas, es decir, cualquier candidato de Lula tiene 1/3 de sus votos. Si no hay una traslación en ese... Ahora, que esa traslación no traccione, con el escenario que vos tenés, por ahí Bolsonaro va a la segunda vuelta contra alguien que sacó el 15. Claro. No sé si, y entonces lo que está, veo un escenario político muy abierto en Brasil. Ahora, en la Argentina, si uno de alguna manera llevara lo que está pasando en la región, estas fuerzas que de alguna forma van a confrontar, y como vos marcás bien, en ninguno de estos 3 países, en Colombia, en México y en Brasil, está definida la elección. ¿En la Argentina está definida la elección? En política nada es absolutamente... Pregunta difícil, ya lo sé, pero digo... No. Te lo puedo poner de otra manera. Si hoy fuese la elección, ¿quién gana? A ver, yo te lo diría así. Te lo pido con estos términos. Para mí, en diciembre, la reelección de Macri tenía 90% de chances. Creo que hoy tiene 70%. O sea, perdió posibilidades. Es decir, si vos me decís ahí, yo creo que hoy, si hoy hubiera una elección, Macri la gana. Creo que es probable que la gane, pero observo en los últimos 3 o 4 meses que la situación política es más compleja, ¿no es cierto?, en este sentido. Y todo va a depender de cosas que en alguna medida no sabemos. Y el gran dato político que va a pasar con el peronismo, que es la principal fuerza de oposición. ¿Qué pensás? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a poder unificar el peronismo? Mira, el peronismo, yo te lo plantearía así. Cuanto más chance crea el peronismo que tiene de llegar al poder, más sacrificio va a estar
dispuesto a hacer para la unidad. Cuando más lejos se perciba el poder, menos sacrificio va a dar. Yo creo que el cambio que vos tenés entre diciembre y ahora y marzo es una idea donde en diciembre, para el peronismo, como para mucha gente, es decir, la reelección de Macri que era casi inevitable. Hoy es lo probable. No sé, es decir, y entonces te aparece en el peronismo la frase "hay 2019". Es decir, el peronismo se ha puesto a poner en marcha, desordenadamente, en parte anárquicamente, pero hay una idea de que, bueno, por ahí tenemos una chance de poder. Y los próximos meses, de acuerdo a cómo se percibe esa chance, eso es lo que te va a ir definiendo la unidad. Te menciono a una especie de subgrupo del peronismo que son los gobernadores, ¿no? Que están todas las miradas puestas en ellos, porque hoy claramente es uno de los factores, yo digo, que ha roto el frente, digamos, de unidad del peronismo. Es decir, los gobernadores están por un lado, de hecho están cambiando lo que son las fechas de las elecciones, es decir, van a ir prácticamente con fechas separadas, y yo creo que muchos están mirando ahí. ¿Cómo ves a la Liga de Gobernadores Peronistas? Bueno, a ver, yo te decía, cuando el peronismo no tiene liderazgo, los gobernadores adquieren un peso político muy importante. Pero lo adquirieron, por ejemplo, en la crisis 2001-2002. Había estallado un peronismo sin liderazgo hasta que Duhalde reconstruye un liderazgo, pero hay un momento que está sin liderazgo y los gobernadores son, digamos, un centro de poder. En alguna medida está pasando lo mismo ahora, no hay un liderazgo hoy unificador del peronismo. Ahora, los gobernadores, hay gente muy experimentada políticamente. Vos fíjate que qué es lo que están haciendo, están administrando su poder. ¿Son pragmáticos, decís vos? Bueno, tienen que gobernar, ¿no? Claro, pero vos fíjate, es decir, algunos pensaron, bueno, los gobernadores, bueno, se hizo la convocatoria en San Luis hace 2 semanas. No fueron. Se hizo la convocatoria en Gualeguaychú de Pichetto. ¿No quisieron enojar al gobierno, decís vos? Yo creo que no fueron a San Luis porque ellos están jugando su propio partido. Ahora es Gualeguaychú, dentro de 2 días, mañana. Gualeguaychú, convocatoria de Pichetto. No van a ir, decís vos. No van a ir, pero van a mandar sus delegados. No sé si me o sea, una señal están mandando. Claro, es decir, vos ¿qué vas a tener mañana? Vas a tener el pleno de legisladores del peronismo federal y vas a tener delegados de los gobernadores, pero no los gobernadores. Mientras tanto, vos lo vas a ver a Macri, ¿no es cierto?, con 5 gobernadores del noreste hoy. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que pasa? En la medida en que los gobernadores tienen cierta capacidad, no total, de articular su peso parlamentario, esto lo transforma en un centro de poder. Pero de ahí a una unidad del peronismo, acordar un candidato y todo esto, falta mucho tiempo. Es decir, en mayo del año que viene vamos a tener claro esto. Te voy a preguntar así, en forma directa, ¿Cristina puede ser candidata a presidente el año que viene? Yo te diría lo siguiente, sí, creo que puede ser. Y esto que te voy a decir es algo que, bueno, pero creo que en política es así. El gobierno va a tratar que lo sea. ¿El gobierno va a tratar? Que lo sea. Que lo sea. Mira, la estrategia del gobierno va a seguir siendo la división del peronismo, ¿no es cierto? Porque esto es muy básico, pero es así. Y va a tratar de que Cristina juegue un rol, en la idea que tiene de que, jugando Cristina un rol, la unidad del peronismo se va a complicar y no facilitar. O sea, el gobierno vos decís, paradójicamente el gobierno va a impulsar la candidatura de Cristina de alguna forma, no sé de qué manera estás imaginando. Es decir, el gobierno prefiere confrontar con Cristina, prefiere polarizar. Porque ya lo ha hecho de alguna manera. Y le ha resultado. Entonces, uno en política, como en la vida, tiende a repetir lo que le funcionó, lo cual no quiere decir que le vuelva a funcionar igual. Pero yo creo que sí, yo creo que el gobierno, es decir, en su estrategia es esto. Ahora, que haga Cristina, esto es otra historia. Y no lo... Te saco del tema político, pero en realidad nos quedamos en el tema político porque hablamos de la justicia, Rosendo. El gobierno confrontó con la justicia, se supone que hubo roces con la Corte Suprema. Después hay quienes dicen, bueno, un sector del gobierno habla con la Corte Suprema y otro no. ¿Ves una voluntad del gobierno de reformar directamente toda la justicia? ¿Está el gobierno enojado con los jueces? A mí me parece, bueno, que algún sector del gobierno tiene cierto enojo con algunos jueces. Pero seamos concretos. En más de 2 años el gobierno renunció a un solo juez federal, que fue Yarvide, ¿no es cierto? Pero si uno quiere remover un juez, hace falta tener 2/3 de los senadores presentes.
hace falta decir. En última medida, si esto lo ponemos en términos políticos. Es decir, porque el Consejo de la Magistratura puede decir este juez tiene que ser destituido. Pero eso va al Senado. Y mientras los 2/3 de los senadores presentes, ¿no es cierto? Entonces, claro, la realidad es que en 2 años, es decir, que en este escenario, las chances que tiene el gobierno de poder hacer una reforma del sistema judicial son muy bajas. Y creo que esta es una corte muy política, que lo que está jugando es tratando de ser un factor de equilibrio en las tensiones que surjan entre la justicia y el Ejecutivo. ¿Qué pasó con la saga de, a ver, pongámoslo en esos términos, de prisiones preventivas que se dictaron hace apenas algunos meses, en lo que se llamó la doctrina Irurzun, es decir, lo que era, bueno, sos o eras en todo caso un referente político importante, podías conspirar contra la investigación, te pongo preso mientras yo llevo adelante la investigación. Después hubo fallos de segunda instancia que de alguna manera fueron en contra de los fallos de primera instancia. Digo, ¿ahí qué estás viendo? ¿Qué lees? Ya, yo sé que esto es un poco cínico, pero sí. Hubo un cambio en el contexto político. ¿Cambió la política, decís vos? Hubo un cambio en el contexto político. Esa seguidilla de preventivas fueron inmediatas a la elección. En un momento donde parecía, viste, bueno, como yo decía, la reelección de Macri 90%. El gobierno era una aplanadora política. Claro. ¿Qué es lo que te ha pasado estos 3 meses? Bueno, es decir, no es que alguna gente de la justicia piense de que Macri está perdido, que no va a ser... Si piensa que la política es más compleja y más abierta, entonces lo que está empezando a ver son algunas actitudes judiciales de cierta toma de distancia. Para mí no de confrontación. Me parece que en alguna medida un país como la Argentina, es decir, muchas veces las decisiones judiciales sirven para interpretar la política. Entonces, este cambio en alguna medida, es decir, no es un, como te digo, yo te di un ejemplo, es decir, 90%, 70%, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que ha estado pasando. A ver, si yo te digo esto, vas a decir que soy sumamente naif, pero entonces la justicia no es independiente. Mira, yo te diría que si vos miras la historia argentina, y es decir, sobre todo en los temas políticos, porque mientras tanto pues tenés una cantidad de jueces, ¿no es cierto?, que funcionan normalmente, pero en los temas políticos las decisiones judiciales están muy influidas por el contexto político, aunque esta sea a lo mejor el 10% de la estructura de la justicia, pero en esa causa históricamente ha estado muy influido por el contexto político. ¿Qué pasa? Te saco de la justicia y te llevo al mundo sindical. Hoy se reunió la CGT, se supone que se puso en marcha para lo que es una renovación, que hay que ver si realmente es una renovación o no, o es un lavado de cara prácticamente, pero también el gobierno se ha enfrentado, o al menos así dio la sensación, a algunos sectores sindicales, no a todos. Digo, ¿por qué lo hizo? Estoy hablando de Moyano, por ejemplo, y otros... Ahora, eso casi nos lleva a la pregunta anterior. Hace un mes, ¿te acordás? Hace un mes parecía que la detención de Moyano era inminente. Era inminente. Bueno, de hecho hoy en algunos portales de internet aparecía, bueno, se lo investiga Moyano de nuevo. No. Y sin embargo, aunque hay 5 jueces, ¿viste?, en distintas causas de Moyano, uno observó que hay como una suerte de tregua, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, yo no, lo que estoy haciendo es conjeturando en base, ¿no es cierto? Sí, es llamativo que hubo una ofensiva, ¿no es cierto?, que después se frenó, ¿no es cierto?, se desaceleró, ¿no es cierto?, en alguna medida. Me parece que, supongo yo, y esto es conjetura, ¿no es cierto?, no información, porque no lo sé, de que algún tipo de... no digo negociación, pero de comunicación entre Moyano y el gobierno, o sector del gobierno, sigue existiendo. Y me parece que quizás, conjeturo, que en algún sector del gobierno predominó la idea de decir, ir a fondo contra Moyano puede ser complicado en un momento que hay discusiones salariales, tensiones sociales, ¿no es cierto?, etcétera. Pero me parece que, nuevamente, en lo sindical, lo político ha influido mucho. La CGT, que se está reorganizando... Es una CGT amiga del gobierno, es una CGT cercana al gobierno. Los mismos sindicalistas que dialogaban con Cristina son los que dialogan con Macri. Si vamos al segundo gobierno de Cristina, Moyano, Barrio Nuevo, que eran los que estaban enfrentados, son los que hoy están enfrentados. Mira, te lo digo de esta manera, hay más renovación en la Casa Rosada que en la... Bueno, es decir, si vos observás, el sindicalismo siempre tiene un ala dialoguista y un ala combativa. El bueno y el malo. Sí, es así.
lo que uno observa es que en este caso, ¿no es cierto?, los protagonistas del dialoguismo son siempre los mismos. Los que por lo menos en los últimos 8 años, 7 años, los del conflicto son siempre los mismos. Rosendo, vos sos uno de los máximos historiadores de las Fuerzas Armadas aquí en la República Argentina, hay que decirlo porque claramente digo, lo sos. Te quiero preguntar por el Ara San Juan. Sí. Y seguramente es un capítulo muy doloroso, pero también que va a merecer un análisis desde todo punto de vista, de la historia, desde el análisis político. Digo, ¿cómo viste todo este capítulo? Bueno, a ver, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que la historia necesita tiempo, pero el episodio ¿no es cierto?, me parece, del submarino, ha sido el detonante de toda una discusión, todo un debate sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas. Es decir, fue un episodio, o es un episodio, sí, ¿no es cierto?, que lo que trae la discusión es, bueno, ¿qué es la defensa? ¿Para qué la Argentina tiene Fuerzas Armadas? Y si las tiene, ¿qué estructura, condiciones, equipamiento, presupuesto, ¿no es cierto?, tiene que dar? Yo lo que en alguna medida creo que la tragedia es una oportunidad para ir a fondo en este tema, que es un tema muy, ¿no es cierto?, muy relegado. Me da la impresión que las circunstancias pueden hacer del submarino un punto de inflexión respecto al tema. ¿En qué sentido, digamos? ¿Cómo estás viendo? ¿Hay que hacer una renovación de las Fuerzas Armadas en la Argentina? Yo creo que sí, a ver, yo creo que sí, ¿no es cierto? Hay que hacer una reorganización, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que el gobierno tiene que hacer es, si vos te encontrás con un tema, ¿no es cierto?, paradójicamente, yo te voy a decir lo siguiente: hay más interés por la defensa en la gente común que en el gobierno. No sé si... A ver, de vuelta, porque vos decís que la gente en general, que no tiene intereses, de todas maneras le presta atención a esto. La gente percibe, claro, digamos, sobre todo en los sectores, ¿no es cierto?, sí, más populares, bueno, que eso alguna función tiene. Viste, cuando hay un desfile la gente va, y sí, la gente va de los sectores populares, ¿no? Todo eso es decir. El punto acá está en la dirigencia, ¿no? Que se hace difícil entender el tema es, ¿no es cierto?, en los sectores dirigentes. Y esto hoy se ve muy claro en el tema presupuestario, ¿no es cierto? Es decir, el último ajuste ha sido ahora, viste, en los últimos 30 días, no solamente bajaron el presupuesto... Bajaron el presupuesto de defensa. Bajaron el presupuesto de defensa. Por ejemplo, le bajaron la partida a CITEFA, que es, ¿no es cierto?, el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de Fuerzas Armadas, al Instituto Geográfico Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional y al Ejército y al Ejército también. Pero eso no es paradójico, porque es un gobierno que se supone, o al menos se supone desde el punto de vista de lo que vino a decir, que iba a fortalecer a las Fuerzas Armadas y ahora recorta el presupuesto. Bueno, yo te diría que sí, y eso es un punto de que yo creo que se empieza a ver, se empieza a discutir. Esto, si querés, lo llevamos al plano de la política, ¿no es cierto? Vos sabés que el voto uniformado, como la Fuerza Armada de Seguridad, más o menos es 1 millón, entre familias, retirados, en activo. Y esto es, ¿no es cierto?, puede ser un 4 o un 5% total de los votos, ¿no es cierto? Este fue un voto muy macrista. Fue muy macrista el voto de las familias de las Fuerzas Armadas. Claro, fue muy macrista el voto, ¿no es cierto? Bueno, ese es un punto. Lo que pasa es que acá también vos te encontrás con un dato de la política. Volvemos al análisis, no hay nada a la derecha, dice, ¿por quién van a votar? Y esto yo creo que el gobierno lo tiene que revisar también, ¿no es cierto?, en este sentido. Porque si llega a aparecer un candidato peronista, llamémosle moderado, parte de ese voto militar lo vuelve a perder. Más cerca del centro un candidato peronista. Claro, exactamente. Entonces, ahora, yo creo que los gobiernos tienen urgencia. Para este gobierno la defensa no es una urgencia, si se le conecta con la elección. Que es lo que el gobierno me parece que no está en este momento conectando. A mí me parece que hay en todo ese sector militar una cierta decepción con el gobierno en este momento. A ver, te hago esta pregunta. Yo no sé realmente si se conoce o no, pero ¿qué estaba haciendo el Ara San Juan cuando desapareció? ¿Sabemos? Pero yo creo que sí. Estaba en una misión, algunos dicen había llegado a Malvinas. No, yo creo que no. A ver, es decir, yo creo que no hay que, a ver, decir. Sí. A ver, porque hay una palabra que es espionaje, y cuando aparece la palabra espionaje todo suena mal, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero bueno, pues, yo te lo pregunto porque se dijo en algún momento eso. Pero es que normalmente ese submarino tiene que estar vigilando, tiene que estar patrullando y tiene que estar
informando, ¿no es cierto?, sobre los buques que se mueven, cuáles son, quién responde. Entonces, ahora, es decir, si aparece eso, es decir, está haciendo, la palabra espionaje te distorsiona lo que es una rutina normal. ¿Qué está haciendo? Tiene que estar vigilando, informando, este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Esto me parece que es así. Además, los submarinos están para eso, ¿no es cierto?, en este sentido. Que esto haya tenido que ver, para mí, ¿viste?, con que lo hundió un torpedo británico, yo te lo descarto absolutamente, ¿no es cierto? Ahora, que si en ese momento pasaba, ¿viste?, un buque británico, yo iba a estar informando qué buque pasaba, en qué lugar, seguro que es así, eso es así, ¿no es cierto? Entonces, si el submarino tenía un objetivo, ¿no es cierto?, de vigilar, seguro que es así. Y si era así, pasaba un buque británico, un pesquero chino, un pesquero español, en este sentido. Porque esa es la función. Estaba patrullando, decís vos. Claro, estaba, exactamente. Y parte un poco del secreto tiene que ver con esto, porque era una actividad que se supone que no es para la difusión, digamos, punto. Exactamente. Sí. Y por eso digo, la palabra espionaje suena, pero bueno, estaba haciendo una tarea de seguridad, una tarea de control, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sí. Ahora, para mí, que eso tenga que ver, ¿viste?, no lo veo como que tenga que ver con que hubo un incidente, una cosa. Ahora, que ese submarino estaba cumpliendo una función militar, eso es así. Y que la función militar está controlar, vigilar, informar, ¿no es cierto? Eso también es así. Quiero cerrar la entrevista preguntándote por Malvinas. Sí. Hemos tenido algunos capítulos. Siempre hablar de Malvinas es doloroso, sí, en parte, y al mismo tiempo se siente bien porque de alguna manera podemos siempre expresar nuestra expectativa de que las Malvinas son argentinas, y en todo caso los argentinos vuelvan a Malvinas, ¿no?, que esa es un poco la idea, vuelvan a las islas. Te quiero preguntar cómo estás viendo la cuestión Malvinas. Venimos de reconocer 90 cuerpos que estaban allí enterrados en el cementerio de Darwin. La relación con el Reino Unido, ¿cómo la estás viendo? ¿Este gobierno volvió a una especie de relaciones carnales con el Reino Unido? A ver, yo no creía relaciones carnales, pero sí volvió un poco a lo que fue la política de Menem en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, la soberanía, seguimos discrepando, pero mantenemos esta discrepancia, no aflojamos, pero mientras tanto podemos ir viendo, ¿no es cierto?, qué cosas podemos hacer. Yo creo que el tema de Malvinas es muy importante. Dejo al costado el legado histórico, ¿no es cierto?, de los argentinos que murieron en las islas, que es importante, pero yo creo que esto también hay que mirar hacia el futuro. Si yo te diría, ¿por qué las Malvinas es importante? Yo te podría decir dos cosas. Una que pasó ayer, que ha pasado muy desapercibida, pero que es muy importante. Se puso en funcionamiento la primera de 5 plataformas de exploración petrolífera conjuntas argentino-chilena en el mar que llama de la región magallánica, ayer. Son 300 y pico de millones de dólares, 350 y pico millones de dólares de inversión de la petrolera argentina, YPF, y la petrolera chilena. ¿Qué es lo que te quiere decir? Es decir, esto tiene mucho que ver con una proyección hacia adelante, algo muy discutido, y es el uso de los recursos naturales al sur. Sí. Y el gran tema acá, ¿no es cierto?, es el futuro de la Antártida. Es decir, claro, es el futuro de la Antártida, que es un tema sobre el cual nadie quiere plantearlo porque hay un tratado por el cual los países, ¿no es cierto?, los 8 países que reclaman soberanía, sí, han dejado en suspenso el ejercicio, pero no han renunciado a la soberanía. Y esto lleva a una gran discusión de largo plazo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué va a pasar con todos los recursos naturales del mar, sí, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Donde uno mira el Ártico, y lo que te muestra el Ártico es que empezaron. Okay, vos decís que el Reino Unido le interesan las Malvinas porque con eso puede aspirar a pelear en la Antártida, digamos. A tener una presencia en la Antártida. Pero, a decir, para mí, en el momento de la guerra, el tema era la pesca. A partir de los 90, el tema pasó a ser los hidrocarburos. Hoy es la proyección antártica, ¿no es cierto? Porque esto ha ido ganando cada vez más. Quizás nosotros no lo seguimos tan, sí, ¿no es cierto?, tan en detalle, pero cuando vos mirás la política antártica de Estados Unidos, la política antártica de China, la política antártica de Rusia, y ninguno de los tres tiene reclamo de soberanía, te das cuenta que este es un tema importante. Rosendo, te quiero agradecer muchísimo. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias.